las montañas, en las cañadas y los ríos viven seres que no comprendemos. Seres terroríficos y seres benevolentes. Seres que están fuera de nuestra explicación. Seres que habitan lugares lejanos, también están entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos, no asustamos. Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas. Mitos del más allá. Mitos del más allá. Programa paranormal de Hermetia, Quintia, Colombia. Toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas. En las montañas y ríos viven seres más allá de nuestro entendimiento. Para algunos mitos, para otros leyendas, para nosotros una realidad. Bienvenidos a la 13ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Embárcate con nosotros en este viaje de no retorno. Conoceremos mitos y leyendas e historias que no se borrarán de nuestra mente. Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche en Gritos del Más Allá. Como cada semana iniciamos navegando en este mundo de lo paranormal, mitos y leyendas, seres inexplicables y como siempre invitándolos a ustedes a que participen activamente a través de nuestro WhatsApp y a través de las diferentes emisoras que permiten que esta señal llegue a sus hogares. Anterior a esto, les agradecemos a todos ustedes por escucharnos cada miércoles y navegar con nosotros estos 56 minutos para conocer un poco más de ese folclore en mitos y leyendas, conocer un poco más de esas historias que ustedes nos envían a través de WhatsApp. Como siempre, agradecerles a cada uno que participa y nos envía cada una de esas anécdotas a través de nuestra línea única. Hoy venimos con diferentes historias muy interesantes, casos que se repiten a pesar de que nos lo envían de otra parte del mundo, pero que hacen parte de toda esa cultura, que hacen parte de todos esos fenómenos paranormales. Antes de iniciar, también le agradecemos a cada una de las emisoras que permite que esta señal del misterio llegue a ustedes. Le agradecemos a Zulemaida 106.9 FM, a Latina Estéreo 98.1 FM. También el agradecimiento a Fusión Radio, casa principal de Gritos del Más Allá, 97.9 FM. A las emisoras internacionales Fusión Radio, Sirius Radio, Radio Poesía, La Descarga Radio, Plus Transmedia Digital, Tano Radio y Ganso TV. Es así como iniciamos este nuevo capítulo de Gritos del Más Allá. Y antes, también hay que agradecerles a nuestros compañeros en mesa, al señor Alex Parra y al señor Hugo Ernesto Arias. Hugo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, y a toda nuestra querida audiencia que nos escucha aquí otra vez como siempre a las 8 de la noche, Gritos del Más Allá. Y eso sí, cada vez más misterio y más leyendas. Claro que sí, Hugo. También el saludo muy especial para el señor Alex Parra. Bueno, a todos una grandiosa noche, conectados a este espacio del misterio en Gritos del Más Allá, una nueva hora, un nuevo impacto que generamos a través de ustedes en nuestro espacio de Fusión Radio. Gracias a toda la gente que nos sintoniza y nos abraza en esta noche, nos abraza con el misterio, nos abraza con toda esa capacidad de entender todo lo que sucede. Y a ustedes allá en casita, prepárense porque hoy traemos una historia bien interesante, un invitado bastante mítico y de pronto se puede relacionar con otros entes de otros lugares
y pues lo estaremos comentando en unos instantes. Los invito para que se conecten. Recuerden que en nuestras casas 98.1 la gente de Latina y por supuesto 106.9 Suldemaida Comunicaciones, Suldemaida Radio nos hacen el espacio en el FM 97.9 aquí en la frecuencia que tenemos de fusión. Y bueno, a toda la gente que está ahí conectadísima, mil y mil gracias por estar con nosotros. Alejandro, continuamos con este programa que está espectacular, que trae hoy cosas bien interesantes para conocer y para hablar. Arlex, algo ha marcado la apertura de esta temporada número 13. Una pregunta que dejamos siempre en la mesa para nuestros oyentes. Lo hemos tenido con la melona. ¿Usted se acercaría a una mujer que aparece en las trochas, que aparece en los caminos, de herradura muy hermosa ella, tratando de seducirle? También lo habíamos hecho con los duendes, con el sombrerón y con todas esas historias que les hemos traído en esta temporada. Hoy la pregunta es, ¿usted se acercaría? Ya no es esa, sino la pregunta es, ¿usted qué haría? Ver un hombre completamente vestido de negro, con un sombrero que tapa su cara, montado de un caballo negro, el cual al respirar se ve que sale humo. Y además de eso, cada pisada se vuelve cada vez más fuerte. Señoras y señores, el invitado para este capítulo de Gritos del Más Allá es el jinete, pero no cualquier jinete, un jinete que nos deja con muchos escalofríos, muchas preguntas, un jinete que no sabemos qué es lo que busca y para quién, ni para qué, un jinete que, sin dudarlo, cuando lo veamos, nos dejará completamente helados. Ese jinete tiene muchas historias, muchos inicios de lugar y tiene muchas cosas para comentarles. Es así como el invitado de hoy es el jinete negro, una leyenda de Colombia, pero que no solamente está aquí, también se puede encontrar en México, se puede encontrar en Perú, se puede encontrar en diferentes sectores, en diferentes países de Latinoamérica, y hoy trataremos de entender también un poco de sus inicios. Lo hemos hecho con los diferentes programas, encontrar el porqué de sus actuares. Lo sabemos que con la patasola era un tema de venganza, era un tema de generar algún tipo de justicia a esas mujeres violentadas en alguna de las culturas. Lo teníamos que con el hombre caimán también era la búsqueda de evitar que las mujeres se escapasen de sus maridos y fuesen a hacer actividades muy nocturnas. Lo teníamos también con el sombrerón, otra de esas criaturas que hemos traído en la temporada 13. Pero hoy la pregunta es, ¿el jinete negro qué hace? ¿Es un justiciero? ¿Es simplemente un ser completamente maligno, diabólico? ¿O cuál es la importancia de él en la cultura general? Arlex, el jinete negro, Bueno, ¿qué sabemos? aquí hay varias historias sobre la mesa. Tengo varias, digamos, colocaciones y puestas en escena de este señor, que lo conocen como una leyenda popular en varias zonas de Colombia, obviamente, y pues en varias regiones de Latinoamérica, donde se trata de un espectro de entidad sobrenatural que aparece como un hombre vestido completamente de negro, montado en su caballo, igualmente negro, y que suele ser presagio de desgracia o muerte. Los relatos coloniales datan desde ese tiempo, que habla sobre conquistadores o bandoleros que aterrorizaban la población, y pues que de estos alguno fue digamos ajusticiado y esta alma cayó en pena. También hablan de mitos y leyendas indígenas con el tema de los españoles, que han venido fusionando estos temas con la conquista, con el tema de la evangelización judeocristiana, que también llegó pues obviamente con este temor y avasalló a muchas personas, generando estos nuevos mitos que iban apareciendo. Y también una de las historias que también cabe mucho y que de pronto, con la repetición de lo que usted estaba hablando ahorita de la muelona y de los demás entes, pues tiene que ver con el tema de las historias de ánimas en pena, que son espíritus que no encuentran descanso. Estas versiones del jinete negro dice que en vida fue un hombre cruel, ¿sí? Era un terrateniente o un soldado o un asesino, o sea, tiene ese perfil dentro de lo que está en esta historia, que tras de morir fue condenado a vagar eternamente, o sea, estilo de Ghost Rider, por así decirlo, pero pues donde aparece como siempre en caminos solitarios, trochas rurales o trochas en la ruralidad,
y también en cruces de camino donde se cree que manifiestan seres sobrenaturales. En los espacios de la noche de luna llena también lo podemos encontrar. Entonces que se recomienda que no salgan, que no maldigan mientras van caminando en la noche, que no llamen estas bajas vibraciones. Que se afirma haberlo visto, dice que el jinete no tiene rostro o su cara está cubierta por una sombra. Su caballo no hace ruido al galopar, incluso en terrenos pedregosos. Quien lo mira directamente puede enfermar, enloquecer o morir poco después. En algunas versiones persigue a los borrachos o trasnochadores que van solos por las noches. En lugares como en el eje cafetero y Antioquia se relaciona con el diablo o con pactos satánicos. En los llanos orientales hay una leyenda similar llamada el Silbón, aunque este es un espíritu diferente, ¿sí? Hay que dejar la claridad. En zonas como Boyacá y Cundinamarca se dice que el jinete negro roba almas o anuncia la muerte de alguien cercano. Entonces, digamos que esta es como la primera apreciación de este espacio del jinete negro, y pues obviamente Huguito también nos tiene ese aparte desde los llanos orientales o desde otra perspectiva del jinete negro. Pero antes de irnos con Hugo Ernesto Arias, cabe resaltar que esta historia algunas personas pueden confundirla un poco con el charro negro, que hace parte también de esa cultura, tiene unas características similares. Más adelante en el programa estaremos hablando un poquito, comparando estos dos mitos y leyendas. Así es, Alejo y Arles, acá tengo la parte de los llanos orientales. El jinete negro es una de las leyendas más misteriosas de los llanos orientales de Colombia. La historia cuenta que en vida el jinete negro era un gran hacendado muy reconocido en la región y que él trataba cruelmente a sus trabajadores y cometía muchas injusticias. Después de morir, su alma quedó condenada a vagar por los campos, montando siempre un caballo negro y vestido completamente de negro. Se aparece especialmente en las noches de luna llena. Cuando el viento sopla fuerte, los viajeros solitarios pueden escuchar el galope de su caballo, que se acerca rápidamente. Lo más terrorífico del jinete es que no muestra su rostro, su sombrero y capa negra lo cubren por completo. A quienes se atreven a mirarlo, les arroja una maldición que los deja enfermos o lo hace perderse sin rumbo. Se dice que el galope del jinete negro es una advertencia para quienes llevan una vida llena de maldad y egoísmo, y que aquellos que lo ven deben rezar inmediatamente para que el jinete no los persiga. Y además de eso, Hugo, hay que destacar que en los llanos orientales es muy conocido ver ese tipo de entidades, no jinetes como tal, pero sí caballos que recorren gran parte de los llanos de una forma, digamos, fantasmagórica, donde son caballos que entendemos que por las mismas condiciones de los llanos fue o es un lugar muy marcado por la ganadería, por el tema de los caballos, es un lugar propicio para que hayan muchas de esas entidades. Entonces se le llama primero al jinete negro, se le conocen muchas historias en los llanos orientales, a los caballos que no existen, esos se llaman los caballos fantasmas, que son caballos que se escucha el galope, en algunos casos se escucha el galope de los caballos, pero nunca llegan, uno escucha que ya está encima el caballo, más nunca hay nada. También está cuando se ven pasar caballos de un sector a otro, mayormente la gente que los ve dice que son caballos salvajes y pasan de un sector a otro y desaparecen. Algunos dicen que se desvanecen al llegar a la luz de la luna, otros dicen que esos caballos simplemente aparecen, se quedan quietos, se quedan estáticos y vuelven y desaparecen. Entonces hay muchas leyendas con respecto a los llanos orientales. Además no podemos dejar de lado el tema de la llamarada de fuego del valle y de las partes de los llanos orientales, que son esas llamaradas de fuego que aparecen en los campos que sabemos que la extensión de tierra es muchísima, entonces se ven esas llamas de fuego a lo lejos que se mueven de una forma, digamos, muy rápida y desaparecen de la nada. Los llanos orientales hacen parte de esa cultura, hacen parte de esos mitos y leyendas que son incluso un poco más complejos, porque la mayoría de los mitos y leyendas de los llanos orientales, digamos, van muy marcados con el tema de si hace esto, se muere. Conocemos que la mayoría de ellos pues tienen esa connotación, pero no son tan salvajes como los que se encuentran ahí. Y Hugo, hablando de este jinete negro, no solamente tenemos esa historia de origen, sino que tenemos una que es un poco más conocida en Colombia y que, bueno, cabe resaltar esto, que con todas las historias, según la tradición oral,
cambian algunos detalles. Ya lo hemos visto con Marcelo Fernández, que nos ha enviado historias que le han contado de algunos de esos mitos y leyendas, pero que le han modificado ciertas partes o que incluso su objetivo final también se ha modificado. La historia que más se conoce en Colombia es la del señor Don Antón García, y dice lo siguiente: Don Antón García era un hombre rico y orgulloso de Ocaña, que hizo una promesa a Santa Rita. Si lograba casarse con una mujer que amaba, le construiría una capilla en su honor. Sin embargo, después de lograr su objetivo, Don Antón se olvidó de su promesa y no cumplió su palabra. Como castigo por su falta de fe y su orgullo, Don Antón fue condenado a vagar por las calles de Ocaña montado en un caballo negro, vestido de traje negro y con un sombrero ancho. Su espíritu estaría condenado a cabalgar eternamente, sin descanso ni paz, como un jinete negro y solitario. La gente de Ocaña comenzó a ver al jinete negro que colgaba por las calles, especialmente en la noche. También lo consideraron un mal augurio o una señal de desgracia. Algunos decían que si alguien se cruzaba con él podía ser maldecido o sufrir algún tipo de castigo. La leyenda del jinete negro se ha transmitido oralmente y ha evolucionado con el tiempo, pero su esencia sigue siendo la misma. Un recordatorio de la importancia de cumplir las promesas y respetar la fe y la religión. Y aquí es donde llegamos a un paréntesis muy interesante, Arlex y Hugo. La mayoría de los seres de mitos y leyendas que hemos traído en esta temporada 13ª, sus importancias, digamos, sus cualidades, han sido otorgadas por una maldición, por una muerte injusta, por la misma naturaleza. Pero en este caso, la maldición que tiene el jinete negro es directamente por una promesa a un santo. Aquí es donde empieza a ponerse un poco compleja la vaina, como se diría coloquialmente. Si un santo maldice a una persona a vagar montado en un caballo negro, en algunas ocasiones que se caiga el caballo y el caballo siga sin parar, nos deja pensando, bueno, tenemos el contraste de la maldad, esas maldiciones que se dan, pero una maldición desde la parte de la fe, desde la parte que se podría decir santa. Ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que es complejo. Simplemente, Alejandro, sucede que si usted no cumple un contrato, pues tiene un castigo. Pero aquí hago un paréntesis, Arlex. Si usted no cumple un contrato con el diablo, en la mayoría de estos mitos y leyendas, salió ganado. Por eso. Pero es que tiene que haber un castigo con la deidad, ¿sí? Porque de hecho el tema, por ejemplo, de llamar ángeles, el tema de invocar ángeles, tiene un castigo, porque los ángeles están digamos, en su adoración a todo lo que nos han descrito como el cielo, y tienen que estar en adoración, ¿sí? Porque hay un ente supremo el cual merece o pide adoración continuamente, y para eso obviamente se crearon los ángeles, digamos, para hacer ese tipo de situaciones. Si usted saca un ángel de su actividad es porque en realidad va a hacer algo importante, ¿no? Cuando usted lo invoca, pues el ángel nos va a ver con esos ojos, como si cuando nosotros miramos un gusano, por así decirlo, por ponerlo en ese ejemplo tan grotesco. Pero hay unas calidades, o digamos que hay unas premisas, porque usted me está molestando a mí, pues venga, listo, cumplamos el contrato y listo. Por eso el diablo, cuando, por ejemplo, en las historias, cuando construye el puente, cuando construye la iglesia, cuando construye, no sé, y alguien le tira la picardía, es como, bueno, me ganaron en la primera mano. Y a veces cuando uno dice, ¿será que es que el diablito es como medio tontico? ¿Será que el diablo no es capaz de pillarse la carajada que le van a hacer o la maldad que le van a hacer? Entonces, en contraprestación con lo que estaba yo hablando del tema de los santos, usted no puede jugar con los santos, usted no puede jugar con las deidades, porque también tiene que haber un proceso de castigo, ¿sí? Entonces digamos que es eso, para tenerlo en cuenta. Sí, yo también creo que pues a la misma vez como algo de castigo, también comparto la misma idea que Arles, porque usted en realidad, por ejemplo, así analizando como usted estaba ahorita diciendo, él le dijo, mire, yo le prometo que voy a construir una capilla, si no estoy mal, ¿cierto que dijo eso? Sí. Al no cumplir justamente la capilla porque él obtuvo lo que él quería, él debió haber hecho justamente el cumplimiento. Es como cuando uno va, por ejemplo, cuando he oído yo que uno debe ir a hacer las promesas al Milagroso de Buga. Cuando usted va a Buga, por ejemplo, yo veo mucha gente diciendo, no, es que hay que ir a pie, y lo han cumplido. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo como pasó hace un tiempo, cuando América de Cali quedó campeón, que ganó en el fútbol, el director técnico dijo,
yo voy a ir a pie desde el estadio de Pascual Guerrero hasta la catedral de Buga a cumplir la promesa. Y él tuvo que cumplirla porque es que literalmente ha habido mucha gente que se pone a cumplirle a un santo como tal y en realidad reciben son castigos totales. Eso es lo que yo he visto, muchos castigos, hasta incluso se nota que hay que cumplir porque a mí me han dicho siempre, si usted hace promesas juntas hacia un santo como tal o hacia una oración, se debe de cumplir de inmediato porque son cosas que usted debe tener muy en cuenta. Y hay muchos castigos que he leído por ahí, pero eso sería como otro tema. La mayoría de esos hablar. castigos, Hugo y Arlex, van muy ligados a veces no a la persona, sino a las generaciones completas. Exacto. Voy a irme a algo que, bueno, cabe dentro de lo que estamos hablando, a pesar de que es ficción. La Casa de las Dos Palmas es una novela colombiana en la cual un sacerdote, un cura, maldice a una familia por completo, una familia que vive en una casa de dos palmas, y toda la generación de ahí para adelante tuvo esa maldición. Y entonces en la mayoría de esos contextos que nos comenta Hugo con respecto a esas promesas que no se cumplen a santos, vemos como ese castigo es severo. Es un castigo que no tiene perdón, ni así usted no haya sido el que pidió. Si usted es de la familia, por lo general tiene algún problema. Dentro de estas historias se han encontrado apariciones en carretera, en un pueblo, como tal se habla de la maldición, y se ha visto mucho en la noche. Con respecto a la carretera, dicen que una noche, mientras se conducía por la carretera de Ocaña en Cúcuta, vi una figura en medio de la carretera. Estaba vestido de negro y llevaba un sombrero ancho. Me hizo frenar bruscamente y me quedé paralizado de miedo. Desapareció de repente, como si se hubiera esfumado en el aire. Otra historia que encontramos dice lo siguiente: recuerdo que cuando era niño mi abuela me contaba historias sobre el jinete negro. Un día mientras caminaba por el pueblo vi un hombre a caballo que parecía estar vestido de negro. Me dio miedo y corrí a casa. Cuando le conté a mi abuela me dijo que era el jinete negro y que debía tener más cuidado. Otra de las historias que también podemos encontrar dice lo siguiente: mi tío solía contar que una vez vio al jinete negro en un camino rural. Después de eso comenzó a tener problemas de salud y mala suerte. Algunos decían que el jinete negro le había maldecido por no cumplir una promesa. Volvemos al tema de las promesas, Alejandro. Ujú. Lo que decía ahorita Hugo, ofrecerse al Señor de los Milagros de Buga o al Señor de los Milagros de Lima, o ofrecerse a una deidad, o ofrecerse a algo que está dentro del presupuesto sagrado, por así decirlo, pues eso también genera unas contraindicaciones. Por eso hay que ser muy cuidadoso con el tema de considerar cosas. Por ejemplo, yo sigo un ejemplo, ¿no? Yo sigo las ánimas del purgatorio. Entonces, yo a las ánimas del purgatorio le dejo un vasito de agua, ¿sí? ¿Quién en su sagrado pensamiento o en su sagrada lógica piensa que un muerto toma agua? ¿Sí? Hay una entidad que sí toma agua, pero un muerto como tal, como las ánimas, y hay gente que le dedica plata, le dedica el agua, que todos los días le cambia el agua, que todo el día, que siempre les ora. Y sí he visto, digamos que algo que es de un tinte muy personal, pero sí sé que ha sucedido yo he visto gente que se muere y es devota a las ánimas, y ese día cae un aguacero de esos que no tienen nombre, prácticamente casi lo echan al hueco, es en chalupa, porque está lloviendo a cántaros y es una cosa tremenda. Entonces cuando uno hace esos análisis dice, bueno, estos contextos sobrenaturales, ¿a qué conllevan? Porque un solazo en un día de un muerto y a menos de una hora cambiar a un aguacero intenso que casi arrasa con medio cementerio, es una cosa impresionante. Entonces sí tiene que ver algunas condiciones, digamos que dentro de esas promesas, y esas promesas al no cumplirse pues vienen con castigo, ¿sí? Y retomando por ejemplo el tema del diablo, que le faltó un ladrillo para completar el puente, entonces él maldijo a yo no sé quién, pero es el tema, usted no cumplió pero hay un castigo, ¿sí? Y ese castigo es morirse más joven, o que se le muera el primer hijo, o ese tipo de situaciones que obviamente pues un santo no lo va a hacer, pero se vuelve en una maldición. En resumen, toda acción tiene una consecuencia, pero señor. creo que ya es hora de
hablar justamente de más características de nuestro jinete y de nuestro gran invitado. Claro que su sí, variación, pero ¿no? antes de hablar un poquito más del jinete negro, Hugo, Ajá. y hablar un poco también del charro negro, que lo conocemos por ahí, hay que saludar a aquellos que nos reportan sintonía a través de las redes sociales. El saludito para Julia Beltramelli, que nos dice buenas noches, chicos. Excelente noche para escucharlos desde Tucumán, Argentina, haciendo el aguante. También el saludito para Luz Enid Soler, nos dice excelente programa y muy buenas noches. Por acá le damos también el saludito a Juli Díaz, que nos dice buenas noches a través de nuestro Facebook, y a todos aquellos que se van conectando a través de esta señal del misterio. Hugo, hay algo muy importante, y Arlex, algo muy importante que decir: las contras. Hemos traído toda esta temporada una contra, entonces algo repele a estas entidades. ¿Ustedes piensan que hay algo que pueda repeler a este jinete negro, Arlex? A ver, como siempre lo he dicho, hay una contra que es importante, que es la fe, su creencia. Yo creo que es la contra más poderosa que puede haber. Dentro de lo que es el aspecto mágico o pensado, pues están las contras que vienen con, digamos, Objetos. el objeto que viene bendecido, el objeto que viene bañado en agua bendita, el objeto que viene rezado por un, no sé, un clérigo, un chamán, no sé, alguien que pueda rezar y que tenga intencionado el objeto. Esas serían las contras como primordiales. Aquí no están tan claras en la investigación que estamos haciendo, como por ejemplo con el MUAN, ¿sí? O con otros entes que usted lleva tabaco, o lleva aguardiente, o lleva tal cosa. Entonces mire que sí va cambiando un poquito el sistema, pero digamos que en genérico lo importante ahí es que tengamos en cuenta este tipo de Cuestiones que se pueden presentar. Aquí Pero entre lo que más se encuentra por ahí, Arlex. pero ahí bueno, está, ahí va yo, los judío-cristianos, o sea, volvemos al tema. Aquí me acaban de escribir y decir el tema de, por ejemplo, llevar un crucifijo, una medalla de protección. Lo estamos sabiendo, eso es lo que estoy nombrando, o sea, no es específico porque eso aplica para todos. Si usted va con la Llorona y le puso el crucifijo, usted cree en el crucifijo, le funciona. O la medallita de la Virgen de Guadalupe, o bueno. Entonces mire que si no es tan específico, es un poco más más general, amplio, es ajá. más general, no es específico para él. O sea, no es decir, yo escupo tres veces al suelo, hago una línea y el ente se fue. No, eso no funciona para ese ente en específico, no tiene que tener unos niveles importantes. Pero bueno, digamos que lo que nos remiten acá dice: llevar un crucifijo o una medalla de protección. Se cree que los símbolos religiosos pueden proteger a las personas del jinete negro. Rezar oraciones de protección. Todos sabemos que tanto para andar por un bosque como para moverse por un camino hay que hacer una oración o hay que pedir permiso. Dice que algunas personas que creen en rezar en oraciones específicas pueden protegerlas del jinete negro. Y llevar hierbas o plantas protectoras. ¿Qué decir? aquí nos vamos a esa parte de llevar esas hierbas o plantas protectores. Sí. Para muchos hay mucha más importancia en esas plantas, ¿no? Entonces, entre esas plantas se conoce la ruda, el romero, y se cree que tienen propiedades protectoras contra el jinete negro. Claro. La ruda y el romero desde hace mucho tiempo se han caracterizado por ser plantas con ciertas cualidades un poco extraordinarias, se podrían decir, y entre ellas son una característica un poco más específica, para no irnos a los primeros dos, que es el romero y la ruda. También, pues, las recomendaciones generales: evitar caminar solo en la noche. Y por último, una vez usted sepa que el jinete negro está cerca de usted, que ya está prácticamente al lado, evite mirarle la cara. Sí. Si usted solamente se queda viendo las pezuñas del caballo, él va a seguir derecho y no va a pasar nada. Mucha gente también lo que recomienda es que se agachen y queden mirando el piso hasta que dejen de escuchar galopar al caballo. Son de las cuestiones que se presentan. De hecho, hay una historia cercana de una persona que estaba caminando en el municipio de Circasia y de un momento a otro empezó a escuchar un estruendo de un caballo que venía supremamente rápido, caballo negro. Ella lo que hizo fue acurrucarse, mirar hacia el suelo, sentir como algo frío le pasaba por encima y desaparecer. Entonces, dentro de esos hay un caso específico, ese es de un familiar en el cual funcionó, ¿no? Y aquí mi familiar no presentaba ningún tipo de problemas, no tenía lo que ya todo el mundo dice, no, pues que se lo imaginó. No, eso fue llevándole la comida. De hecho, me voy a tirar ya directamente por quienes fue, a otro familiar, y de regreso a la casa pues le ocurre esta situación. Entonces aquí es donde vemos que, a pesar de que es muy amplia y hay una amalgama de cosas para evitarlo,
y la mayoría del tema de la fe son muy, digamos, ambiguas, no hay una específica. Hay temitas con respecto al de la hierba, el romero, que se puede hacer, o el tema de si usted ya lo vio, no le mire la cara. Es muy similar como no mirar los pies del diablo que llega a las discotecas. Lastimosamente hemos llegado al minuto 26, lo cual muestra la primera pausa de este programa y la única pausa para continuar con esas historias que ustedes nos envían a través de nuestro WhatsApp. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Somos más que unos y ceros. Somos música de carne y hueso. Fusión Radio. Fusión. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Hoy aperturamos este espacio con un invitado muy curioso, un invitado muy especial, el Jinete Negro. Encontramos sus partes, encontramos diferentes aspectos que caracterizan a esta criatura, un ser muy marcado por, digamos, ese tema de unas maldiciones, muy marcado por esos temas de no conocer exactamente cuál es su propósito. Para algunos es alguien que se envía para cobrar favores no, digamos, hechos, no logrados, y para otros una criatura, un ser que lo único que se encarga es de divagar por la eternidad. Pero hemos iniciado esta mitad de Gritos del Más Allá y con ello ustedes saben que vamos a la parte de oyentes. A todos aquellos que nos han compartido historias a través de WhatsApp, a través de nuestra línea única 302-636-8920. Repetimos, 302-636-8920. Para usted que nos escucha fuera de Colombia, recuerde que debe poner el +57 al inicio. Arlex,
Hemos tenido varias historias a lo largo de esta temporada y es un formato que nos permite tener una cercanía mayor con los oyentes que nos quieren comentar algún suceso paranormal que han tenido a lo largo de su vida. Y hoy no es la excepción. Iniciemos entonces con esos relatos que nos envían a través de nuestro WhatsApp y que la mayoría de ellos nos dejan completamente helados. Bueno, aquí tenemos varios de los relatos. Empezamos por el de una persona que nos dice que tenía 16 años y dormía en una habitación que era antes un garaje. La misma estaba refaccionada y era cómoda, solo un portón de metal había quedado, pero el mismo no era feo a la vista. La habitación sí era bastante grande, lo suficiente para hacer un pequeño departamento, y no había muchos muebles para llenarla, más que el escritorio, un pequeño ropero y una cama simple. Había una especie de perchero para colgar ropa a la visita, y tenía todo lo que es las camisas, la ropa y demás, todo lo que le habían prestado. Y bueno, pues genera que en un invierno y en la pieza estaba helada, me encontraba en la cama en medio de un sueño, sin luz en el cuarto y todo estaba oscuro. Ya entraba la madrugada y me había quedado despierto hasta tarde jugando en el PC que tenía en el escritorio, el cual estaba a menos de 1 metro del pie de mi cama. Fue de repente el teclado que comenzó a sonar como si alguien estuviese tecleando muy rápido y fuerte. Duró como 3 o 4 segundos hasta que me desperté y animé a ver. Temblando en la cama me di cuenta y volteé a ver, y estaba pasando, estaba mirando y no pasó nadie, pero no pude haber hecho sonar el teclado así. Me asusté con la gran mierda, el corazón me latía toda la máquina. Peor cuando vi a una persona parada al lado del perchero, alto, flaco, de postura firme, bigote, rasgos fuertes, y lo peor era que sus pies no tocaban la tierra, o sea que estaba flotando. Lo vi y no fue repentino, se quedó mirando unos segundos la pared y yo parpadeé varias veces para asegurarme, o sea, para saber si no estaba dormido, o entre dormido o un sueño lúcido. El terror fue tal que prendí el velador y me tapé hasta la cabeza. Estaba petrificado con miedo, tenía los ojos abiertos debajo del velador, como cuando empecé a escuchar el teclado de vuelta. Grité, mamá, muy fuerte. No me da vergüenza decir que mi vieja me acompañó en este episodio, como en otros tantos. Más de grande dejó de pasarme y era algo por mi edad, me imagino. Mi vieja abrió la puerta y le conté lo sucedido. Mi mamá, no sorprendida por la cuestión, me mostró la fotografía de una persona la mañana siguiente. Resulta ser que el traje prestado que tenía en mi perchero era del difunto suegro de mi hermana. La fotografía confirmaba que era el que había visto en la habitación. Yo no lo había conocido y no lo había visto nunca en esa fotografía. Dejé un bloque de notas abierto durante la noche para saber si aquella persona se quería decir algo. Nunca escribió nada y por las noches no pude dormir, estando siempre bajo la colcha. Creer o reventar, esto pasó en Aedo. Bueno, esas son esas historias de criaturas o seres que aparecen de la nada, ¿no? Y entendemos que hay muchas importancias con respecto a esos trajes, a esa ropa, a muchos objetos que tienen que ver con las personas que habían muerto. En este caso, pues se presenta como el traje de una persona que había muerto, el suegro de la hermana de este muchacho que nos comenta esta historia. Y además es importante destacar y resaltar cómo este tipo de sucesos pues de alguna u otra manera nos dejan con muchas preguntas. Un ser que se presenta ahí y el por qué su método de comunicación o su método para acercarse a la persona era tecleando un computador. Entendemos de que, según lo que nos comenta este oyente, tenía que ver mucho con dejar este equipo prendido en altas horas de la noche, o en algunas ocasiones que tenía una cercanía, digamos, más fácil desde donde se encontraba hasta donde estaba este equipo. Es importante también destacar cómo estos electrodomésticos mayormente son los que presentan ese tipo de connotaciones o de encuentros. Vámonos con más historias por acá que nos envían a través de nuestro WhatsApp. Dice lo siguiente: hola gritos, esta historia no es mía, pero siempre la cito porque me encanta cómo se resolvió. Yo antes vivía en una casa al lado de una funeraria y la verdad no sé si será porque soy absolutamente escéptico frente a estas cuestiones paranormales, pero yo jamás vi nada de nada. Pero no soy el protagonista de esta historia, sino mi vecina. Según me contó ella una vez, estaba, digamos, distrayéndose en un momento, pelotudeando, como se diría coloquialmente, y limpiando la casa, cuando de repente vi una figura azul.
ella tenía un ventanal gigante, de esos que parecen blureados, y que daba al pasillo de la casa, lo cual estaba acostumbrado a ver gente entrando y saliendo, pasando obligatoriamente por delante de la ventana. Pero en este caso pensó que era otro de los inquilinos y no le dio mucha pelota. Pero además de eso, según me cuenta, en un momento se dio cuenta de que lo que vio no se correspondía con ninguno de los inquilinos, por lo que decidió prestar más atención y fijar la vista en este ventanal. Al hacerlo, vio que la figura pasó una o dos veces más. La figura pasó varias veces y la última vez simplemente desapareció a la mitad del trayecto. Como en un parpadeo, me decía ella. Ahí sí se hizo encima y se quedó como congelada. En esos momentos de pavor volvió a aparecer y quedarse absolutamente quieta y mirándola fijamente. En ese punto de la historia, ella se le entrecortó la voz y nosotros le preguntamos: ¿y qué hiciste, Silvia? A lo que ella contesta: yo cerré los ojos y dije: yo no vi nada, yo no vi nada, yo no vi nada. Cuando abrió los ojos de nuevo, la figura ya no se encontraba. ¿Qué tal, Hugo? Interesante. Tremenda la situación, ¿no? Tremenda la situación, y lo que me gusta es la negación que llega a tener con el tema de decir yo no veo. Entonces hay que estar practicando, prácticamente está generando el tema de que yo me cubro, me protejo, trato en lo posible de buscar una desconexión con ese tipo de cosas que me están pasando alrededor mío, y estoy buscando como esa sensación o ese espacio de conexión con las cosas más claras que puedan suceder. Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque eso es importante para poder saber todo lo que digamos nos podemos nosotros soltar de esa energía que a veces nos aporrea un poco, y el miedo, que es la energía más fundamental en estos casos, que es la que siempre se hace presente. El miedo se hace presente y usted no tiene forma de refutar miedo, porque el miedo es la vaina más extraña que uno puede tener o sentir. Digamos que todos los sentimientos, el más de vibración baja es el miedo, pero pues digamos que hay que aprender a administrar también esos espacios que tiene que ver con esa terminología, Alejandro. Arlex, estamos marcados por estas historias, ¿no? Ustedes saben que en Gritos del Más Allá, estos últimos 30 minuticos, estamos con esas historias de ustedes, nuestros oyentes, que nos envían a través de WhatsApp. Antes de irnos con otra historia que nos va a comentar Hugo, vámonos con una historia que nos llega directamente de Argentina. Ustedes saben a quién nos referimos cuando hablamos de ese bello lugar, al señor Marcelo Fernández. A sujetar a ningún tipo de análisis, dado que... Bueno, por acá la ponemos desde el inicio. Chicos, ¿cómo andan? Buenas noches para toda la audiencia. Hoy quiero compartirles una historia y debo aclarar que lo voy a compartir únicamente como historia, ¿no? No lo voy a sujetar a ningún tipo de análisis, dado que es una historia que me contó mi abuelo Víctor Ángel Gómez. Cuando era chico, tenía 14 años, en la casa de campo que tenía de mi bisabuelo Dul, él los sábados ponía a montar un caballo y se iba con un amigo al baile, ¿no? A la milonga, como le dicen acá. Lo que hacía era robarle del ropero de arriba a mi abuelo Dul un revólver Smith & Wesson del calibre 44, no lo llevaba en la cintura. Era normal en las zonas rurales, como en ese entonces era Residencia Roque Sáenz Peña. Estamos hablando del año 1950, casi, 1948, más o menos, sí, 1948, 1950. La gente que en la faja, en el cinturón, llevaba su facón, mal dicho facón, que en realidad es el cuchillo criollo. Algunos usaban facón porque facón es una daga, ¿no? Pero el criollo, el cuchillo, como todos lo conocen como cuchillo de gaucho o facón, en realidad es un cuchillo criollo, que se le dice, que proviene del cuchillo alemán Pfeister, que era un cuchillo de cocina en modo triangular, y el facón es una daga, ¿no? De doble filo o con un filo debajo y un falso filo a un cuarto de hoja en la parte del lomo. Se fueron a bailar. Como todos los domingos a la madrugada, volvían. La entrada para
para llegar a la tranquera de la casa de mi bisabuelo Dul y de mi abuelo don Víctor Ángel Gómez en ese entonces, era aproximadamente 1,5 kilómetros de un terraplén, no bien aplanado, hasta llegar a la tranquera. Los campos de los costados pertenecían a mi bisabuelo Dul. Venían con su amigo, uno al lado del otro, venían en un galope suave con los caballos, y mientras charlaban su amigo se gira, como que escuchó el ruido de otro caballo, se gira, no había nada, y en un momento mi abuelo también se gira, y como no había nada, lo mira a su compañero, y su compañero estaba pálido, ¿no? Y le dijo, ¿qué te pasa? Y el compañero le hizo seña con el ojo y con la cabeza para su izquierda. Cuando mi abuelo mira hacia su izquierda, al lado de él venía un jinete, con un caballo negro con la luz de la luna brilloso, negro azabache, con crin bastante larga. La crin es la cabellera del caballo, bastante larga. El hombre con una camisa blanca, un chaleco negro, un pañuelo negro al cuello con un pasapañuelo de plata u oro, era algún metal precioso, sombrero negro con adornos de plata, muy lindos, un hombre aproximadamente de 50 y tantos años, pelo gris, bien puesto, un perfil medio aguileño, tosco, así duro en realidad, facciones duras, que miraba hacia adelante. Como era la costumbre, mi abuelo lo mira. Mi abuelo, les explico, mi abuelo no creía en nada que sea paranormal, ni sobrenatural, ni pretanormal, ni nada por el estilo. No creía absolutamente en nada. Y no le tenía miedo a nada tampoco, ¿no? Entonces en un momento le dice, buen día, y el hombre seguía galopando al lado de ellos. Entonces mi abuelo nuevamente le dice, buen día, ya medio como para que la persona responda. Esta persona seguía mirando hacia adelante. A la tercera vez le dijo, buen día, carajo. Y en ese momento, este jinete, esto es palabra de una persona que no creía absolutamente en nada, esta persona se gira y lo mira a mi abuelo, fijo. No le voy a decir que mi abuelo me dijo que tenía, porque él dijo tenía los ojos rojos, y nosotros cuando nos contaba, nosotros los nietos cuando nos contaba, interpretamos que eran los ojos rojos como de película o brasa, y él dice, quiero que entiendan que no eran los ojos rojos así como brasa o brillosos, sino que eran los ojos rojos como inyectados en sangre que tenía, y me larga una sonrisa socarrona. Cuando me larga esa sonrisa socarrona, ellos tienen el rebenque, acá que le dicen el rebenque, que es el chicote para pegarle al caballo, de Uruguay, que está hecho, es una parte dura con una suela, con una lengüeta de más o menos 20 centímetros para pegar, el resto, que son aproximadamente unos 35 centímetros, 30 centímetros, es como un palo, pero en realidad está hecho del choto del toro, ¿no? De la tripa del pene del toro o del caballo, resecado y después forrado en cuero de potro, con una argolla de cuero en la punta para ponerlo en la muñeca y que no se caiga. Le tira el rebencazo, o le tira el golpe con el teyuruguay o el rebenque, como algunos de los nombres coloquiales que se le dan acá a ese tipo de elementos, y es como que esto lo atraviesa al hombre. Cuando mi abuelo ve eso, se queda sorprendido y ya ve que su amigo acelera el paso, entonces él espuelea a su caballo, acelera también el paso, el galope, el trote se torna en un galope tremendo como para correr una carrera, y cuando miran hacia atrás para ver a qué distancia iban dejando a este jinete, el jinete seguía al costado de mi abuelo, mirándolo con esa sonrisa y esos ojos rojos, el caballo negro que bramaba hacia... Pero el hombre iba inamovible, mirando hacia el costado con el torso derecho, no se inclinó como para ir a todo galope en el caballo, sino que iba como paseando, ¿no?, en bicicleta, al lado de ellos, a la velocidad que iban, con esta sonrisa, ¿no? Y no se le movía ni el sombrero. Le dieron espuela y rebenque a los caballos, ahí sí,
lo pasaron. Cuando llegan a la tranquera, automáticamente desde el caballo se tiran al otro lado de la tranquera y mi abuelo saca el revólver que era de mi bisabuelo, el Smith & Wesson 44, ya sin mirar, largando 2 disparos, y su amigo hizo lo mismo con el revólver que llevaba, sacó y disparó varias veces, pero dispararon a la nada misma. Cruzaron nuevamente para el terraplén para hacer entrar los caballos y se dieron cuenta de algo. En este terraplén de tierra apisonada había huellas hasta donde los ojos de ellos alcanzaban a ver, únicamente de 2 caballos. No había huellas de un tercer caballo, que debería haberlo si esto hubiera sido una persona física. Y a partir de ese día, mi abuelo no es que dejó de salir, siguió saliendo, pero ya salían con algunos amigos más, no hacían la salida de los 2 amigos solos, sino que ya buscaban, o por lo menos buscaban volver con algunos jinetes más para hacer un poco de charla y para llevar un poco más de compañía y seguridad cuando volvían a la casa. Con esto que les cuento no quiero convencerlos absolutamente de nada, lo dejo como la historia que me contó mi abuelo, que yo la creo, hoy con 52 años que ya tengo, la creo, porque les vuelvo a decir, me la contó una persona, una gran persona, o sea, mi héroe, el único héroe real que yo conocí en la tierra, que fue mi abuelo Víctor Ángel Gómez, ese héroe sin capa, ¿no? Que espero algún día poder ser un cuarto de persona de lo que él fue, como persona, como padre, como marido, como abuelo, que no creía en nada. Únicamente creía en el amor de la familia y creía en que existen personas buenas y personas malas. El resto, para él, era un cuento. Que cada uno de ustedes, bajo su creencia, su parcialidad o imparcialidad, saque sus propias conclusiones y que tengan todos ustedes una excelente y escalofriante noche. Bueno, hoy teníamos a Marcelo Fernández desde Argentina que nos compartía esta historia que viene mucho al lado del jinete negro. Sí, que tiene una historia bien interesante. De todas formas, viene con unas, digamos que cosas muy puntuales que tienen que ver con este ente. Y como lo decíamos, en Latinoamérica hay espantos y digamos que especies de espectros que se pueden decir como especies, por así decirlo, por así nombrarlos. Pero pues como decía Marcelo, no nos va a convencer de nada. Obviamente nosotros tampoco estamos tratando de convencer de que el jinete negro, o que las brujas, o que el mismo diablo existen, ¿no? Ustedes ya toman la determinación y de acuerdo a su creencia y de acuerdo a los valores que ustedes tienen en sus casas y en su crianza, pues toman la determinación para creer en lo que desean creer. Pero sí me parece muy interesante lo que contaba, de hecho, el tema de los disparos, el tema de todo lo que sucedió, el tema de botarse de un lugar a otro para poder, digamos, que llegar o escapar, y eso lo pone uno a pensar y uno dice, pero esta vaina fue fuerte, o sea, no es un sustico de esos que uno cuenta, que le cuentan a uno. Mi abuelo me contó en algún momento que se le apareció el diablo en forma de perro con los ojos rojos, pero a él sí le echaban fuegos, o sea, él sentía que veía el perro y ese perro tenía ojos de fuego, no eran ojos rojos normales como nos explicaba aquí Marcelo, ojos inyectados en sangre, sino ojos de fuego. Entonces no sé si es de pronto un momento de exaltación, que uno empieza a tener visiones o empieza a tener otra cantidad de cosas que pueden suceder, porque yo no estoy diciendo que es la verdad absoluta, pero sí hay que tener en cuenta que estas situaciones se pueden presentar y uno psicológicamente, este coquito a veces también le pega a uno sus bailadas sabrosas. Y hay cuestiones muy interesantes a Carlex que, digamos, de alguna otra forma consolidan esta historia, el llegar y no encontrar otras huellas de caballo, claro, el llegar y ver cómo las balas pasan derecho y no llegan a ninguna parte, no impactan a una persona en sí, hacen parte de tantas historias con respecto a este tipo de criaturas. Nos quedan 3 minutos, Arlex, y por eso nos vamos con una historia de Ubito, pero antes, el saludito muy especial a Ofir Soler Muñoz,
y también para Laura Ceballos, que se conectan a través de estas diferentes redes sociales. Claro que sí, aquí tenemos a Fusión a Plus Transmedia Digital. Fusión Transmedia también patrocina el programa, pero bueno, aquí estamos con todo el cariño y llevarles a ustedes la información. Hugo, nos quedan 3 minutos para contar las últimas historias. Creo que esta va a ser la última historia porque es bastante interesante. Vamos pues. Aquí nos dice: muy buenas noches, gritos del más allá. Esta es una historia que me pasó hace un tiempo. Vivía con mi madre y mis hermanos en una casa de 2 pisos, en la ladera de la montaña. En invierno se hacía de noche bastante temprano, y por eso me dormía tipo 10 de la noche para ir a la escuela mañana temprano. En mi casa había camas arriba y una cama abajo. A veces esa cama de abajo se utilizaba como un sillón, y pues a veces me dormía ahí. Era más cómodo para poderme despertar 5 minutos antes y poder salir antes para ir a la escuela. Y en la noche de la que les voy a hablar, una de esas veces, en un largo rato después de que me dormí, alguien tocó la puerta, como que estaba ahí nomás y me levanté para abrir. Pero era algo curioso porque por lo ideal mi mamá salía a veces a las 3 o 4 de la mañana y ella volvía muy tarde en la noche, ella salía de vez en cuando. Pero me levanté para abrir, pero no estaba la llave con la que costumbre siempre se abría esa puerta. Entonces yo pregunté: ¿quién es? Aunque sabía que mi madre había salido esa noche, en efecto era mi madre y me dijo así con la voz, que yo la conozco: soy yo. Y era su voz, así que empecé a buscar la llave para abrirle, pero no la encontré. Así que me subí para preguntarle a mis hermanos y le pregunté: hermanos, ¿han visto la llave? ¿Han visto la llave cerca? Y ninguno de los dos me respondió o estaban muy dormidos y además ni se querían despertar. Así que se me ocurrió acercarme donde mi mamá solía dormir. Mi madre, a ver, y estaba buscando entre sus cosas, de pronto en la alacena o de pronto en el cajón, y noté que mi madre estaba durmiendo dentro de la habitación y estaba en su cama. Me quedé un segundo recalculando y pensando: pero si mi mamá está aquí, ¿quién está tocando? Volvieron otra vez a tocar la puerta y decidí bajar y siguieron tocando la puerta y de una vez me fui a dormir. Ahí están esas historias de contactos que se tienen de alguna u otra forma, que al final de cuentos no era nadie. Suele pasar. Arlex de hecho tiene muchas historias similares. Sí, eso pasa mucho y aquí pues nomás en el cierre les aclaro que mi abuelo era de salir en la noche, pero no bebía ni una gota de alcohol, dice Marcelo, aclarando lo de la historia. Sí, nosotros en ningún momento vimos que estábamos en Ainas, pero bien, me gusta la aclaración. Sí, entonces mire que son historias que van llegando, Alejandro, y vamos cerrando el tema de hoy, agradeciéndoles a todas las personas que nos han acompañado en esta noche. Nos da el espacio, Arlex, para esta última historia que es cortita. Hágale, de una. Dice lo siguiente: hola gritos, estoy laburando de limpieza en un hospital. A la tardecita o a la tarde-noche me toca limpiar ontología, básicamente donde la gente se va a hacer quimioterapia y otras cosas más. Me movieron hace un poquito a este sector, así que no mucho lo conozco. Pero lo más horrible es que en la noche, cuando me quedo solo en el piso, escucho pasos o distintas cosas que no me cuadran. Los baños tienen sensores de movimiento que al activarse se prenden al pasar alguien por fuera y eso indica que está ocupado. Bueno, esa misma lucecita se prende sola cuando no hay nadie. Repito, no hay nadie. Aún me estoy sonorizando o familiarizando con este sector, por eso no sé qué historias tenga. Pero a pesar de que soy un poquito, se me fue por acá la palabra, que no cree en los fantasmas, escéptico, empiezo a creer que pueden ser fantasmas. Oiga pues, los hospitales y sus historias. Hospitales y sus historias. Señores, nos vamos porque el tiempo en radio y en FM es exacto. Nos despedimos, Alejandro. Claro que sí, Arlex, agradecerles a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros y recuerden que pueden enviarnos sus historias a través del 302-636-8920, línea de misterio, línea habilitada para que todos ustedes se puedan comunicar, o también que visiten nuestra página oficial gritosdelmasallá.online. Muchas gracias a Hugo, muchas gracias a Arlex, y como lo dice nuestra mascota, que la oscuridad no invada su hogar. Los bosques
y los ríos viven seres que no comprendemos. Seres terroríficos y seres benevolentes. Seres que están fuera de nuestra explicación. Seres que habitan lugares lejanos, también están entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos, no asustamos. Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas. Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. Programa paranormal de Regia, India, Colombia. Toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas. Somos más que unos y ceros. Somos música de carne y hueso. Fusión Radio. Fusión.